Siguiendo con las propiedades del trapecio, vamos a probar ahora otra propiedad. Esta propiedad solo se cumple para el trapecio isósceles. Y es una propiedad análoga a la que se cumplía para el triángulo isósceles. Y es que en un trapecio isósceles los dos ángulos de cada base son congruentes. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Si nosotros tenemos un trapecio isósceles, es decir, un trapecio cuyos lados que no son paralelos son congruentes, vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser congruente con este de aquí. Es decir, los ángulos de esta base van a ser congruentes. Y además vamos a tener lo otro también, que los ángulos de esta base también van a ser congruentes. Es decir, es algo parecido a lo que teníamos con los triángulos isósceles. Ahora vamos a hacer la prueba de esta propiedad en un tablero más despejado. Tenemos lo siguiente. Tenemos que, como esto es un trapecio, esta CD es paralela a AB. Y además tenemos que este AD es congruente con CB, ya que es un trapecio isósceles. Ahora, para probar esto vamos a hacer lo siguiente. Por este punto D vamos a trazar una perpendicular a la recta AB. Y lo mismo por este punto C. Es decir, aquí nos van a quedar dos perpendiculares a la recta AB. Es decir, vamos a tener que, aquí ya vemos este punto P y este punto Q. Vamos a tener que DP va a ser perpendicular a AB. Y que CQ va a ser perpendicular a AB. Ahora, como estas dos son perpendiculares a esta misma recta, nosotros vamos a tener que estas dos son paralelas. Es decir, que DP va a ser paralela a CQ. Ahora observemos lo siguiente. Esta es paralela con esta. Y esta DC es paralelo con AB. En particular es paralelo con este segmento PQ. Es decir, este cuadrilátero que tenemos aquí, que es DPQC, es un paralelogramo. Ahora, ¿qué pasa? Como tenemos un paralelogramo, este segmento de aquí es congruente con el de aquí. Recuerden, los opuestos son congruentes. Y lo mismo pasa con este. Este segmento de aquí va a ser congruente con este de aquí. Ahora, observemos lo siguiente. Este triángulo ADP y este triángulo CQB tienen lo siguiente congruente. Este lado de aquí, que es la hipotenusa. Y este, que es un cateto. Y estos son triángulos rectángulos. Ahora recordemos que nosotros teníamos un criterio que era el criterio lado-lado-ángulo, que para el caso de triángulo rectángulo se convertía en el criterio hipotenusa y cateto. Si teníamos la hipotenusa y un cateto congruentes, entonces esos triángulos eran congruentes. Ese es nuestro caso. Entonces nosotros vamos a tener aquí que el triángulo ADP va a ser congruente con el triángulo CQB. Esto es por el criterio lado-lado-ángulo aplicado a estos triángulos rectángulos. Ahora, ¿qué vamos a tener? Como estos triángulos son congruentes, el ángulo opuesto a este lado, que es este, va a ser congruente con el lado opuesto a este ángulo, que es este. Es decir, vamos a tener que el ángulo DAP va a ser congruente con el ángulo CBQ. Pero observen, este ángulo DAP es el mismo ángulo DAB. Simplemente tomamos otro punto diferente. Es decir, aquí nos va a dar el ángulo DAB. Y este ángulo CBQ es el mismo ángulo CBA.
Entonces aquí tenemos la primera parte. Ahora, como estos triángulos también son congruentes, vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser congruente con este ángulo de aquí. Es decir, vamos a tener que el ángulo ADP va a ser congruente con el ángulo BCQ. ¿Y qué más tenemos? Recuerden que esto era un paralelogramo. Entonces este ángulo que es el opuesto tenía que ser congruente. Y como este es recto, este también tiene que ser recto. Lo mismo pasa para este. Entonces, ¿qué vamos a tener? Borremos este lado para colocar lo que vamos a tener. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la medida del ángulo ADC va a ser igual a ¿qué? A esta medida, que es la medida del ángulo ADP, más 90 grados, que es este ángulo recto. Ahora, ¿pero qué pasa? La medida del ángulo ADP va a ser igual a la medida del ángulo BCQ, porque son congruentes. Y esto más 90 grados. Pero observen, la medida del ángulo BCQ más 90 grados es igual a la medida del ángulo BCD. Y entonces vea lo que obtuvimos. Obtuvimos que la medida del ángulo ADC va a ser igual a la medida del ángulo BCD, que es la misma medida del ángulo DCB. Y como las medidas son iguales, entonces los ángulos son congruentes. Es decir, el ángulo ADC va a ser congruente con el ángulo DCB. Y ahí quedó concluida nuestra tesis. Es decir, en un trapecio isósceles los ángulos relativos a cada base son congruentes entre ellos. Aquí terminaron las propiedades de los trapecios. Y por lo tanto las propiedades de todos los cuadriláteros.